Diga conmigo, el camino de la cruz. El camino de la cruz. Estamos hablando sobre el camino de la cruz. Cristo nos dio ejemplo yendo a la cruz. Y nos dice que debemos tomar nuestra cruz y seguir. Hoy vamos a tocar el tema, lo tocamos la vez pasada, vamos a continuar con la parte que nos corresponde hoy. El camino del discípulo es tomar la cruz. Diga conmigo, debo tomar mi cruz. Decíamos en días anteriores que el Señor nos dio ejemplo tomando la cruz. Y Primera de Pedro capítulo 2, verso 21, lo dice. Ya lo leímos, estuvimos compartiendo allí algo sobre este versículo donde el Señor nos da ejemplo, según Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Padeció por nosotros. Dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Para que qué? Para que sigáis sus pisadas. Estábamos también compartiendo las tres muertes en las que el creyente debe participar. Muerte en el pecado, esta es nuestra condición natural, ya estuvimos compartiendo sobre eso. La muerte por el pecado, muy diferente a la muerte en el pecado. La muerte por el pecado, que es nuestra condición judicial. Estábamos condenados a morir, pero Cristo padeció por nosotros. Amén. Y la muerte al pecado es nuestra condición santificada, que Cristo nos santificó en el sacrificio de la cruz del Calvario. Ya eso lo estuvimos analizando, lo estuvimos compartiendo. El verdadero discípulo del Señor debe marcar tres pasos muy fundamentales. Lo estuvimos mirando. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Esto es morir. Morir a uno mismo. Morir al yo. Morir al ego. Morir a lo que yo quiero. Morir a lo que yo pienso. Morir a lo que a mí me parece. Porque decíamos que un muerto no tiene nada. Un muerto no oye. Un muerto no ve. O sea que si tú estás en Cristo, estás muerto. Pero tienes vida. ¿Y entonces cómo es eso? Estoy muerto allá lo que el mundo me ofrecía, me daba. Muerto a la carne, muerto al pecado. Pero vivo para Cristo. Como que no está muy convencido. Amén. Vivo para Cristo. Amén. El Señor da el ejemplo de tomar la cruz. Y entonces les dice a los discípulos, les decía en días anteriores, no se lo digo a los no creyentes, no se lo digo a los que no creían en Él, no se lo digo a los que se mofaban, no se lo digo a aquellos que eran por allá de gente desconocida. Se acercó a sus discípulos y se lo dijo a sus discípulos, entonces se lo digo a la iglesia, porque los discípulos están representando a la iglesia. Entonces se lo digo a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Entonces vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer la expresión que dice: entonces Jesús dijo, ¿a quién? ¿A quién? A sus discípulos. Dígalo. Jesús le habló a sus discípulos. Jesús le habló a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Entonces dice así Jesús. Es Jesús el que está hablando aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, me quiere seguir, quiere andar conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Verso 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Perderé la vida, pero dice, ahí el versículo 25. ¿Cómo dice? Mas el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué pasa?
O sea, por eso es que somos muertos, pero vivimos. Muertos a lo que no le agrada a Dios, pero vivimos para Cristo. Recuerda que leíamos un pasaje en Colosenses que nuestra vida está escondida en Dios. Cristo tomó la vida de nosotros, la escondió para Él, la puso para Él y la presenta a Dios Todopoderoso. Entonces, en Cristo estamos guardados. Por eso dice el Señor en su palabra una promesa, el salmista: el ángel de Jehová acampa alrededor de hotel y lo defiende. Nuestra vida está escondida en Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, por medio de esta enseñanza, Jesús está preparando a sus discípulos para enfrentarse a la muerte. Ya lo miramos. A la muerte a sí mismo y a la muerte al mundo. Yo quiero que antes que hablemos de la muerte, un poquito de lo que estuvimos hablando, muerte en el pecado, muerte por el pecado, muerte al pecado, porque son expresiones diferentes: en el pecado, por el pecado y al pecado. Eso quiero que quede claro. Muerte en el pecado, ya lo hablamos, que es nuestra condición natural. Muerte por el pecado, que es nuestra condición judicial. Ya no morimos porque Cristo nos dio vida y muere por nosotros. Y muerte al pecado, o sea, muero al pecado, es nuestra condición santificada en Cristo. Quien te santifica, quien te salva, no es la denominación. No porque es que yo soy de tal lugar, yo pertenezco a tal lugar, yo voy a tal grupo. Gloria a Dios por eso, pero eso no te salva. Quien te lavó, quien te limpió, quien te hizo morir al pecado, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo que tenemos que hacer ahora es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor. Hubo alguien que se llega ante el Señor y le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Te acuerdas del joven rico que se acercó al Señor? Y él decía: Señor, yo quiero heredar la vida eterna. ¿Qué quería heredar? ¿Qué quería heredar? La vida eterna. La vida eterna. Cuando yo leo este pasaje, yo digo: este hombre sabía que había una vida eterna. Le habían hablado, claro, porque él lo dice allá en Lucas capítulo 18. Miren lo que ocurre. Solamente lo voy a leer para ponerles un ejemplo. Miren lo que ocurre aquí. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Allí sale la expresión. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Estoy en Lucas capítulo 18, versos 18 en adelante. Ahora voy a leer el 20. Le está respondiendo Jesús a aquel hombre principal. Dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La expresión que da este hombre le responde a Jesús, le digo: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué había hecho? Guardarlo todo. Jesús, oyendo esto, dijo: aún te falta algo. Hay un tema que el Señor nos dio, lo hemos compartido ya. Una cosa te falta. Jesús le dice a él: ¿te falta algo? A mí, que me falte algo. Si yo lo he cumplido todo. Todo lo he cumplido. Entonces Jesús le dice: te falta una cosa. ¿Eres rico? Sí, claro, tengo buenas pertenencias. Jesús lo sabía. No había necesidad de decirle: mira, él tiene tanto, haya escondido tantos tesoros y no ha traído nada. Él lo sabía. Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ve y me sigues. Eso era negarse a sí mismo. Entonces, cuando este hombre oyó, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico, tenía muchas posesiones. Entonces no había muerto a sí mismo, porque tenía su mirada ¿qué? Puesta en las cosas materiales. Jesús le dijo: ve y véndelo. Yo he compartido este tema y yo digo: bueno, pero este hombre, siendo un comerciante, él pudo decir: puedo vender lo que tengo y invertir en otras cosas y ganar. Pero él no. Cuando Jesús le dice: vende lo que tienes, digo: bueno, yo ahora vendo lo que tengo y sí. Pero cuando le dice: ve y dáselo a los pobres, ahí sí. No, así no. Entonces el que se fue triste porque era muy rico. O sea, este hombre
tenía su mirada y su corazón puesto en las riquezas. Y esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso es que hay que poner la mirada en el Señor. ¿Está la iglesia acá? Amén. Poner la mirada en el Señor, ¿sabe por qué? Porque a ti y a mí, mucha gente nos va a defraudar. Cuando usted pone la mirada en el hombre, usted no puede avanzar. Cuando usted pone la mirada en la persona, usted no puede avanzar. Cuando alguien pone la mirada en ti, no puede avanzar. En estos días escuchaba alguien que está censurando a una predicadora a nivel internacional, es una pastora muy conocida. Y ella le dice a la gente que vayan en nombre de ella y sanen. ¿Quién es ella para decirle a la gente que vayan en nombre de ella y sanen? Si el que da la autoridad es Cristo. Entonces cuando la gente pone la mirada en el hombre y ese hombre le falla, inmediatamente tiende a caer, tiende a sentirse defraudada. ¿Y aquí le pasó a este hombre algo? Tenía la mirada, su corazón en la riqueza. Y cuando Jesús le dice, vende lo que tienes y dale a los pobres, dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Ahora, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, le decía en estos días, hay muchas telas que cortar. Yo sé que me pasaría el tiempo aquí compartiendo sobre esto. Voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más conciso posible. Para hablar un poco, en otra oportunidad, de qué es esto de negarse a uno mismo. En estos días le puse un ejemplo. ¿Cuándo te niegas a ti mismo? Ya vimos el ejemplo del joven rico. No se negó a sí mismo. Se siguió con su riqueza. Se fue triste, pero siguió con sus riquezas. Pero también te ponía el ejemplo cuando tú tienes que levantarte todas las mañanas, bien temprano, para ir a laborar. Y el día domingo, tú no quieres levantar. Amén. Quieres como que seguir durmiendo, pero tú dices, voy en agradecimiento a Dios por esta semana que me dio, empiezo una semana nueva, voy en victoria, voy a alabar al Señor. Amén. Y ustedes les he dicho aquí a la congregación, y parece como que ha sido monje profeta. Dios toma esa palabra y la... Pero y empieza a quedarse un domingo, les puedo explicar. Y verá que le va cogiendo el saborcito. Y le va cogiendo el saborcito. Y cuando viene a ver, yo venía cada 8 días, cada 15 días, ahora cada mes, ahora cuando me parece, cuando yo creo, cuando a mí me da la gana. Entonces ya no estás por la causa del Señor, estás por tu causa. Yo no sé si me explico. En el Señor hay que esforzarse para todas las cosas. No que es que a mí no me dicen, no que es que a mí no me dan, no que es que a mí no me ponen. Esto no es de que te digan ni que te pongan, esto es que nazca de ti para hacer la obra del Señor. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, cuando está Jesús allí hablando, en Mateo capítulo 16, versos 24 al 25, tomen su cruz. Está hablando por medio de esta enseñanza, preparando a los discípulos, preparando a la iglesia para enfrentarse a la muerte y muerte a sí mismo y también muerte al mundo. Y esto lo enseñó el apóstol Pablo. Y muchos no entendían lo que Pablo quería decir. Y muchos malinterpretaban lo que Pablo hablaba. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, por favor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Romanos capítulo 6. Dice el título allí, muertos al pecado. Dice el apóstol Pablo, haciendo una pregunta a la iglesia en Roma. Le escribe a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo pregunta esto? Porque es que estamos en la gracia. Y entonces como estoy en gracia, ¿puedo pecar? No. Ya eres muerto al pecado en Cristo. Cristo te dio vida. Tú lo que estás viviendo es una vida ahora de agradecimiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero porque como estás en gracia y gracia sobre gracia, tú dices, no, yo ahora puedo hacer lo que a mí me dé la gana porque ya Cristo pagó por mí. No, la condenación, la muerte por el pecado, es que ya Cristo pagó por ti y pagó por mí. Y usted y yo lo que somos es agradecidos. Simplemente estamos aquí por agradecimiento. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Escuchen esto que les voy a decir. Préstenme atención, por favor.
la mujer samaritana viene ante Jesús, pero ella no venía a encontrarse con Jesús. Diga conmigo, la mujer de Samaria, dígalo fuerte, la mujer de Samaria no venía a encontrarse con Jesús. Pero en Dios, en Cristo, en el Señor, no hay casualidad. Jesús dice, antes de entrar con sus discípulos, dice, le era necesario a Cristo, porque Cristo sí conoce y sabe la cosa. Le era necesario pasar por Samaria. Y había una mujer que estaba por allá y dice, vino a buscar agua. Ella vino a buscar fue agua para sus necesidades. El elemento apremiante, el agua, la necesitaba. Y cuando ella llega al pozo para sacar el agua, se encuentra con un hombre allí que es judío. Y este hombre le dice, mujer, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé agua, si tú sabes que judío y samaritano no nos tratamos? Jesús le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te ama, no solamente me darías del agua que yo te estoy pidiendo, sino que me pedirías a mí que te diera agua de vida, que es santa para la vida eterna. Amén. Y cuando oyó esto, ¿cuál es esa agua de vida? Y comenzó a hablar, y comenzaron allí a exponerse y a hablar y compartir. Y de pronto ella recibió el agua de vida. Y cuando ella recibe agua de vida, ella ahora entiende que fue perdonada y en acción de gracia, en gratitud, va a anunciar que ella había encontrado al Mesías. Amén. Un aplauso al Rey. Y a su nombre, en actitud de agradecimiento, Él me dice que Él pagó por mi pecado, porque yo vengo siendo una pecadora y estaba allá. Y cuando Jesús le dice, ve y trae a tu marido, dice, no tengo marido. Dice, 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tuyo tampoco. Ella sabía su condición. Y cuando ella se encontró con el Maestro, se encontró con el dador de la vida, ella en acción de gracia va y anuncia lo que encontró. Amén. De gracia recibió, de gracia dio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nosotros lo que somos aquí es agradecidos. Por eso nos congregamos, por eso nos reunimos, por eso adoramos, por eso exaltamos, por eso traemos lo que Dios nos da. De lo que Dios nos da, damos, porque el David dijo, de lo que tú nos das, de eso damos, pues nada de nosotros, pues todo es tuyo. Amén. Y es lo que la iglesia debe entender, que es agradecimiento, simplemente agradecimiento. Y el apóstol Pablo, bueno, entonces como ahora estamos en gracia, ¿debo pecar para que la sobregracia o la gracia abunde? Él mismo responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros ¿qué? Andemos en vida nueva. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, que si Cristo murió y nosotros nos toca morir, tanto físicamente, no espiritualmente, morimos aquí a lo terrenal, pero un día estaremos con él allá. Entonces también estaremos allí con la resurrección. Dice, lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenga pendiente este versículo 6, que de pronto lo podemos estudiar más adelante. No sé si hoy me dará el tiempo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuántos han muerto aquí? ¿Cuántos han muerto? Entonces fuimos ¿qué? Justificados del pecado. ¿Quién me justificó? Cristo. ¿Dónde? Dice el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte
no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez que por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero que vivos para Dios en Cristo Jesús. Es simplemente agradecimiento. La carne está jalando. La carne tira para acá, para las cosas de abajo. El espíritu tira para las cosas de arriba. Y hay una lucha. Levantarme, no levantarme, seguir, no seguir, caminar, no caminar. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te has caído alguna vez? ¿Alguna vez te has tropezado y te has caído? ¿Te quedaste allí postrado? ¿Qué hiciste? ¿Quitaste? Ya. Así pasa en la condición del ser humano. Ahora, estamos exentos de pecar. Nadie está exento de pecar. Estamos exentos de pecar. Nadie está exento de pecar. Pero el día que caigamos, que Dios nos guarde, tengamos el valor de levantarnos. ¿Te van a señalar? Claro que sí, a Cristo lo señalaron. ¿Quién murió por ti? ¿Quién te justificó? Cristo. Mira de barbaco ese. Mira de dar tempón ese. Mira de dar pecador ese. Mira de dar labrador ese. Y te diga, Cristo murió por mí. Ahora, tú no es que decir, bueno, que ya Cristo murió por mí y ya yo era malo, voy a seguir siendo malo. No, ya tengo que cambiar. Cambiar. Esto indica lo que decíamos allí, que el viejo hombre, santo, aquí todos tenemos que morir. El viejo hombre, no vaya a ser como la hermanita que estaba oyendo el predicador. Usted tiene que cambiar el viejo hombre. Y cuando llegó a la casa le sacó la maleta al marido. ¡Ay, qué pasa! Es que el pastor me dijo que cambiara el viejo hombre. Pobre hombre que me están escuchando. No malinterpreten, no. El viejo hombre es nuestra condición natural. Creado en esta naturaleza. Fue crucificado Cristo por mi pecado. Y ahora yo estoy allí creyendo que fui justificado. Esto es lo que antes era. Lo que era antes. Ahora sí vamos a Romanos 6 otra vez. Yo creo que el tiempo sí me da. Regáleme unos minuticos más. Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue con él? ¿Qué pasó con el viejo hombre? ¿Qué pasó con el viejo hombre? ¿Fue qué? Crucificado. ¿Dónde? Ojo con esto. Cristo padeció por nosotros. Recuerda que llevaba la cruz. Te hablaba del madero horizontal, del palo así amarrado, se lo amarraban y él lo llevaba y iba allí. Cuando usted y yo comenzamos el camino de la cruz, tomamos la cruz y llevamos la cruz a nuestra cuesta. Y a veces nos pesa. Pero recuerda que dice la Escritura que el Señor mismo dice, Él no nos da carga que no podamos llevar. La cruz que tú llevas es la que te corresponde y te toca. Ojo a esta anécdota. El hombre iba con la cruz, siguiendo a Jesús. Y de pronto sintió que la cruz pesaba mucho. Y entonces fue donde alguien y dijo, quiero que me quites un pedazo de esta cruz. Vino, le dieron la herramienta y comenzó a quitarle el pedazo a la cruz. Y siguió con la cruz. Usted de pronto ha podido escuchar esta anécdota. La ha podido leer. La ha podido ver en alguna parte. Y el hombre siguió caminando con la cruz a cuesta. Y venían las luchas, las dificultades y los problemas y no podía. De pronto dice, no, esta cruz no es la mía. Esta cruz no es la mía. Y algunos dicen que esta corona no es la mía. No es la mía. Él decía, esta cruz no es la mía. Llevo muy pesada carga. Te quiero decir, lo que te pesaba a ti, que era el pecado, ya Cristo lo pagó por ti. Amén. Tú tienes que estar livianito. Livianito. Caminando como la cruz en el aire. Y este hombre iba allí con la cruz y de pronto siguió caminando. Y entonces llegó a un lugar, yo no aguanto esta cruz. Cortémosle otro pedazo y le cortaron el pedazo. Iba con la cruz. Y de pronto iba, no aguanto con la cruz, no aguanto. Quitaron otro pedazo. Cuando llegó a un lugar donde necesitaba la cruz,
había que pasar un abismo de un lugar a otro. Y los que iban delante colocaban el palo, ¡pah! Y pasaban y dejaron la cruz. Aleluya. Y cuando él llegó, que fue a quitarse el palo, no le alcanzaba para pasar el abismo. Y se quedó del lado donde no tenía que quedarse. Porque muchas veces, en vez de ser agradecidos, lo que somos es desagradecidos. Y muchas veces, en vez de ser adoradores, gente agradecida para el Señor, lo que somos es unos quejumbrosos, nos quejamos por todo. Hay el calor, hay la brisa, hay la lluvia, hay falta agua, hay mi pelo rizado, hay mi pelo liso. Siempre hay una queja. En estos días, alguien me dijo, pastor, regalen una cápsula. Una capsulita allí, siquiera de unos 2 minutos. Hable de algo. Y entonces yo dije, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Y de pronto vino a mi mente, ¿oras o te quejas? Y me fui a Habacuc. Siempre me gusta ese pasaje. Habacuc, cuando veía la situación y vio la adversidad que estaba viviendo, comenzó a quejarse. La Biblia dice allí, queja de Habacuc. Y comenzó a quejar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo verás que tu siervo, que tu santo vea tanta corrupción, tanto problema, tanto tira que jala y pepa? Ya uno no sabe de quién cree. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero dice la Escritura que Dios no le correspondía a Habacuc, hasta que un día él decidió no quejarse, sino entrar a la presencia del Señor y orar. Nos corresponde orar, adorar al Señor en agradecimiento, en actitud de agradecimiento. ¿Qué estás viviendo tú? No sé cuál es tu situación, no sé cuál es el problema. Te dejó la mujer, ten confianza, algo está pasando. Te dejó el marido, no te preocupes. Los hijos se fueron, no te preocupes. Estás en el empleo, cálmate. Algo viene poderoso para ti. Que estás enfermo, tranquilízate, algo Dios va a hacer. Que te están haciendo la guerra. Tranquilo. Repósate en el Señor, confía en el Señor. Él te va a defender, Él te va a ayudar. Si tú dejas que te defienda y te ayude, solo confía, solo espera. Mantente allí sosteniendo tu cruz. Porque es necesario que tomes la cruz, porque Cristo ya la tomó y Él nos dio ejemplo. Ora al Señor. Y cuando Habacuc entra a la presencia del Señor, entonces ya no era queja, sino ahora oraba. Y entonces comienza a cambiar la queja por una oración y dice, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos, dame fuerza. En medio de esta dificultad, dame fuerza. En medio de este tormento, ayúdame. En medio de este tormento, dame la salida. Dame la salida, así como se la diste al pueblo de Israel, que iba allí caminando en el desierto y venían los egipcios a perseguirle. Tú abriste el mar a favor de ellos y así lo vas a hacer a favor de nosotros. Yo lo creo. A tu nombre. Vive. Por agradecimiento. Y esto lo escribe Pablo, lo enseña Pablo, con el fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvan más al pecado. Manténgase en lo que han creído. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Viva una vida de paz. Viva una vida en seguridad, porque fuiste justificado. Justificado pues por la fe en Cristo fuimos justificados. Dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si andas atribulado, si andas afanado, si andas angustiado, te toca seguir confiando en el Señor. Tienes que empezar a confiar en el Señor. Tienes que empezar a confiar en el Señor. Amén. Ahora, creo que esto nos va a tocar para la próxima.
te lo voy a dejar allí como abrebón. El pecado se presenta acá como una persona que tiene la capacidad de enseñorearse de otra. Según los capítulos 6 y 7 de Romanos, considera el pecado como un amo y como un señor o como dueño. O sea que tú haces lo que él dice que hagas. La carne te jala, te esclaviza. Este dueño, este señor, esta persona que tipifica aquí como que el pecado, alguien que es tu dueño, alguien que se enseñorea de ti, que te esclaviza y esclaviza a sus víctimas, al igual que la justicia de Dios, la personifica como un amo bondadoso. O sea, Pablo presenta el pecado como una persona que esclaviza a sus víctimas, digámoslo así. Pero también presenta a la justicia de Dios como un amo diferente al otro amo, que este es un amo bondadoso, un amo lleno de amor y de misericordia. Romanos capítulo 6, versículo 18 y Romanos 6, 7. Dice el verso 18 del 6. Y libertados del pecado, viniste ¿qué? A ser siervos de la justicia. Fuimos justificados y porque fui justificado ahora soy siervo de la justicia. Actúo en justicia. Verso 7 del 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Al hacer esto, 6:7, al hacer esto, nos indica la palabra del Señor que Cristo padeció por nosotros en la carne y se nos da ejemplo para hacer lo mismo, morir a la carne. Primera de Pedro 4, 1, 2 y Primera de Pedro 2, 21, donde iniciamos, donde leímos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, ¿de qué? Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido a la carne, ¿qué pasó? Terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos nosotros los que hemos sido justificados? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo tiene que ver con esto. Capítulo 2, verso 21, donde leímos al inicio. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que el Señor nos ayude a tomar el ejemplo que nos dejó Él para seguir sus pisadas. Amén.